En este segundo video, correspondiente al módulo de estrategias y herramientas para apoyar el aprendizaje en ambientes híbridos, vamos a estar tratando el tema de la didáctica de la pregunta. Este es el segundo tema del módulo y vamos a estar disertando en torno a esta estrategia. Esta estrategia de la didáctica de la pregunta no es nueva, es antigua y data desde los tiempos de la antigua Grecia, donde los filósofos utilizaron la pregunta y el diálogo como instrumento para llegar al conocimiento. Sócrates utilizó la mayéutica como método que le permitía hacer preguntas apropiadas para guiar a las personas a reflexionar y a buscar respuestas y solución a los problemas. En 1985, la pregunta esencial del método socrático indujo al educador brasileño Paulo Freire a construir toda una pedagogía alrededor de la pregunta, en su libro La pedagogía de la pregunta. Para el maestro Freire, la pregunta es el eje fundamental para activar el pensamiento sobre los diferentes asuntos que se plantean en el proceso de aprendizaje. Y recientemente, el pedagogo colombiano Pablo Romero Ibáñez, en sus investigaciones y aportes, concluye que hoy no podemos seguir nosotros como docentes reproduciendo clases centradas en exposición de contenidos pasivos por parte de los docentes. Por lo tanto, necesitamos comprender la importancia que tiene la didáctica de la pregunta para que los contenidos y el conocimiento que recibimos permita el desarrollo de procesos de pensamiento que nos lleven a inquietarnos, a asombrarnos, interesarnos para responder y poder también nosotros hacer preguntas. En este sentido, la didáctica de la pregunta es un amplio campo donde hay preguntas que pueden tener numerosos propósitos, que tienen también su clasificación, sus aplicaciones, sus procesos, estructura y orden. Por esta razón, nosotros como docentes debemos tener claridad sobre la clasificación, la aplicación, el propósito, estructura y el orden de las preguntas para poder usarlas de manera apropiada para conseguir los objetivos de aprendizaje y permitir que los estudiantes puedan desarrollar los niveles de pensamiento. Es muy importante que nosotros activemos las preguntas desde el aula o desde los medios que estemos usando para atender el aprendizaje de los estudiantes, ya sean guías, talleres, secuencias didácticas o clases presenciales. Las preguntas se clasifican en varios tipos de preguntas y esa clasificación nos facilita saber qué tipo de pregunta usar en cada uno de los momentos de una clase, una guía, un taller o una secuencia didáctica. En este sentido, esto va a permitir que nosotros podamos tomar conciencia de la importancia de las temáticas de estudio que nosotros llevamos a los estudiantes y a la vez hagamos uso de la didáctica de la pregunta. Entonces, mis queridos colegas, entre los tipos de preguntas y su aplicación, vamos a ver en este video que las preguntas se pueden clasificar en tres momentos, se pueden ubicar en tres momentos y que en cada uno de esos momentos hay unos tipos de preguntas específicos que podemos hacer con el fin de activar los niveles de pensamiento de nuestros estudiantes y permitir que ellos sean autónomos en su aprendizaje y partícipes, que no sean pasivos, sino activos en el proceso de aprendizaje. Aquí tenemos
que las preguntas ideales para hacerlas al inicio de una clase, una guía, un taller o una secuencia didáctica son 3 tipos de preguntas: las preguntas para interesar, las preguntas diagnósticas y las preguntas de opinión. Porque las preguntas para interesar son aquellas que nos van a permitir a nosotros interesar o introducir a los estudiantes en el tema que vamos a abordar. Son preguntas que buscan que los estudiantes participen, que se interesen por el tema que vamos a tratar. Las preguntas diagnósticas son muy importantes y permiten hacer ese ejercicio diagnóstico con la intención de crear conciencia sobre la importancia de los contenidos que se van a abordar, y estas preguntas son las que permiten plantear, aclarar cuáles son esos contenidos y qué expectativas no solo los muchachos generan, sino nosotros como docentes, para poder abordar los contenidos de acuerdo a esas expectativas y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, en este primer segmento tenemos las preguntas de opinión. Las preguntas de opinión ofrecen confianza a los estudiantes, abren una ventana de participación libre, ¿sí?, que les permite opinar de acuerdo a lo que ellos observan, de acuerdo a sus necesidades, a su sentir sobre el asunto que se vaya a tratar en la clase. Es importante recordar que las preguntas en este primer inicio de una clase, taller, guía o secuencia didáctica no se deben tomar para calificar o para evaluar, ¿sí? Porque su función es interesar, diagnosticar y que los estudiantes libremente den su opinión. Es importante saber qué tipo de pregunta hacer en cada momento para no hacer abuso de esta didáctica y llevarla a cabo de la manera correcta, de tal manera que nos permita conseguir los objetivos de aprendizaje. En el segundo momento tenemos las preguntas para el desarrollo. Estas preguntas para el desarrollo corresponden, por ejemplo, si es una guía de aprendizaje, van a corresponder al momento de estructuración y práctica. Si es un taller, van a corresponder al momento de práctica del taller, y si es una clase, pues en el momento de desarrollo de la clase o de las actividades de aprendizaje en el aula. Estas preguntas o este tipo de preguntas a tener en cuenta en este espacio son las preguntas literales, las preguntas interpretativas, las preguntas de aplicación, las preguntas hipotéticas y las preguntas analíticas. Este tipo de preguntas permiten que los estudiantes, en cualquiera que sea el medio que estemos trabajando, puedan participar, interesarse, puedan tener, además del desarrollo de sus niveles de pensamiento, puedan a la vez ellos sentirse protagonistas de su propio aprendizaje. Por eso nosotros necesitamos activar estos diferentes tipos de preguntas en el momento adecuado de nuestro propósito pedagógico y nuestros objetivos de aprendizaje. Las preguntas literales son aquellas que permiten ofrecer información, ¿sí?, y extraer información literal o que se encuentra en los temas y se responden con un sí o con un no. Permiten que los estudiantes puedan extractar información. Las preguntas interpretativas contribuyen a la lectura entre líneas, la lectura comprensiva, ¿sí? Son las que indagan sobre las esencias de los textos, los conceptos, las orientaciones, los pasos
que nosotros estemos trabajando en el aula o en la guía de aprendizaje o el taller. Las preguntas de aplicación, estas preguntas invitan al lector a poner en escena su saber, a hacer práctica, a demostrar su aprendizaje. ¿Sí? Las preguntas hipotéticas son muy importantes tenerlas en cuenta porque invitan al estudiante a exponer sus propias suposiciones acerca de alguna afirmación, algún valor, ¿sí? Sobre los contenidos de la guía pedagógica, el taller o la secuencia de clase. Y estas preguntas invitan al estudiante a que vaya teniendo conciencia de de la comprobación, ¿sí? Frente a las hipótesis que formule en cuanto a los temas que estamos trabajando. Nunca debe faltar las preguntas hipotéticas, porque estas preguntas llevan a que finalmente los estudiantes puedan comprobar sus hipótesis. Si estas preguntas no llevan a comprobar las hipótesis, pues no van a tener sentido ni para el docente ni para los estudiantes. Las preguntas analíticas son importantes porque invitan a la exposición de argumentos, de evidencias, ¿sí? A un cuestionamiento o a una reflexión crítica o a un razonamiento fundamentado dentro de ese tema de aprendizaje que nosotros estamos desarrollando en clase. En el módulo que ustedes ya tienen en sus manos y que lo tienen de manera digital, hay una ampliación de este tema de las preguntas y hay unos ejemplos, igualmente hay unos anexos de guías que ya están como propuesta con este tipo de preguntas y esta estrategia de la pregunta. Para el último segmento que nosotros hemos planeado para el proceso de aprendizaje, ya sea de una guía, un taller, una secuencia didáctica o una clase presencial, tenemos las preguntas para el cierre y la evaluación. Este tipo de preguntas deben permitir la evaluación y valoración integral del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos planteados y que le permita evaluar al docente y al estudiante también ser partícipe del proceso de valoración a través de la autoevaluación. Entonces, mis colegas, estas preguntas deben ir direccionadas hacia la heteroevaluación y la autoevaluación. Y si hemos hecho actividades grupales, también permitir la coevaluación. Este tipo de preguntas son las preguntas propositivas, que son las que permiten que los estudiantes hagan sus aportes, sus propuestas, modificaciones, adaptaciones, transformaciones, contextualizaciones o también puedan diseñar e incluso idear y soñar con propuestas para ellos poder demostrar sus aprendizajes o el nivel del alcance de los objetivos. Este tipo de preguntas es muy importante tenerlas en cuenta porque le permite a los estudiantes proponer y desarrollar de la manera metacognitiva sus pensamientos, sus propuestas con respecto al tema que se está trabajando. Como segundo, aquí tenemos las preguntas de conclusión. Este tipo de preguntas tienen el objetivo de invitar a que los estudiantes hagan síntesis del tema que se está trabajando, que los estudiantes puedan describir lo que se abordó, cada uno de los pasos, cada una de las estructuras, conceptos que se abordaron y también plantear preguntas acerca de esos conceptos claves o relevantes que fueron objeto de estudio. Estas preguntas de conclusión permiten retomar todas aquellas partes importantes del tema de estudio. Las preguntas metacognitivas son muy importantes, este tipo de pregunta, porque busca crear conciencia
de lo que el estudiante sabe, de lo que ha comprendido y de cómo lo aprendió y qué le hizo falta para aprender. Este tipo de preguntas permiten que los estudiantes puedan reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, establecer los alcances, logros y oportunidades de mejora de su propio aprendizaje a través de la reflexión de ese mismo proceso. Este tipo de preguntas permiten que los estudiantes establezcan qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué fue lo que más se le facilitó, qué fue lo más difícil, qué le hace falta para terminar el proceso o cómo finalmente terminó ese proceso de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y a los criterios de evaluación. Seguidamente tenemos las preguntas de valoración. Este tipo de preguntas tiene el objetivo de valorar de manera integral el tema, teniendo en cuenta los criterios y los objetivos planteados. En estas preguntas, el docente puede establecer cuáles son las dificultades que los estudiantes tienen frente al tema de aprendizaje y cuáles son los logros que finalmente tienen, cuál es el nivel de alcance de esos objetivos de aprendizaje. Las preguntas para activar una pregunta es un espacio que el docente siempre debe contemplar, ¿sí? Y que no es necesario que esté al final del cierre del proceso de aprendizaje, sino que puede estar al inicio, en el desarrollo y en el cierre. En cualquiera de los tres momentos puede el docente abrir este espacio para activar la pregunta del estudiante, para que no solo sea el maestro el que pregunte, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de generar sus propias inquietudes, sus propias preguntas. Este espacio es muy importante porque le genera a los estudiantes autonomía, libertad, elocuencia, para que ellos también sean partícipes de la formulación de las preguntas. Si nosotros hacemos este proceso y lo contemplamos, nos vamos a sorprender de la manera como los estudiantes pueden sorprendernos a nosotros con sus preguntas. Bien, ahora miremos por qué es importante la implementación de una didáctica de la pregunta. Numerosos estudios convergen en que la implementación de esta didáctica de la pregunta es importante porque la pregunta activa el interés por el conocimiento siempre y cuando esté bien formulada y en el momento adecuado del proceso de aprendizaje. Por eso, mis queridos colegas, es importante que nosotros tomemos conciencia de esta didáctica de la pregunta y la pongamos en práctica en pro de mejorar esa interacción de nosotros como docentes hacia los estudiantes, de los estudiantes con nosotros y con los contenidos de aprendizaje. De igual manera, la pregunta se ha convertido en la mejor opción para ingresar a la divergencia, para que los estudiantes puedan ser divergentes en sus pensamientos, propuestas, puntos de vista y opiniones, para que ellos tengan su propia forma de abordar los contenidos de aprendizaje. La pregunta también propicia la reflexión y el debate en la medida que una pregunta bien formulada va a despertar no solo el interés del estudiante, sino que también le va a permitir que él pueda participar, pueda reflexionar y pueda responder sus propias preguntas. La pregunta también nos abre un universo de posibilidades porque a raíz de una pregunta se puede abrir un debate, se puede crear un proyecto, se pueden preguntar otras cosas, indagar, profundizar, cambiar algunas cosas que hemos planeado por otras que resulten mejor. La pregunta nos abre un abanico de posibilidades a nosotros dentro y fuera del aula, que una vez nosotros la pongamos en práctica vamos a ser conscientes de ese inmenso universo que tenemos a nuestra disposición a través del uso de esta estrategia. La pregunta también nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, puesto que permite la participación,
permite que los estudiantes estén activos, estén comunicándose, estemos hablando, estemos en diálogo permanente y es la que permite que haya una interacción entre todo el salón, todos los compañeros, los contenidos de aprendizaje y el maestro. La pregunta también nos compromete con la búsqueda de la verdad, porque al permitirnos que nosotros hagamos hipótesis, que nosotros planteemos propuestas, esto nos va a generar las ganas de buscar la verdad y de responder todos aquellos interrogantes que tengamos. Igualmente, la pregunta nos ayuda a describir problemas y a ofrecer soluciones, porque la pregunta se convierte en una herramienta versátil para descubrir cuáles son los problemas que tenemos. A través de la indagación lo podemos hacer y también a través de las propuestas o las preguntas propositivas ofrecer soluciones a esos mismos problemas que nosotros tengamos en el aula, fuera del aula, en nuestro entorno, o también podemos hablar de situaciones hipotéticas. Con todo esto, nosotros podemos concluir con toda esta información que como docente quizá ya hemos hecho muchas preguntas o estamos haciendo muchas preguntas en nuestras aulas, estamos haciendo también muchas preguntas en las guías de aprendizaje, pero que quizá no están estructuradas de esta manera, no están direccionadas en estos 3 momentos y quizá no estamos haciendo uso de todos los tipos de preguntas. Entonces, la invitación, mis queridos colegas, es que nosotros a través de la pregunta para aprender activemos los niveles de pensamiento en los estudiantes y podamos así tener activo o activar el nivel literal, que es el que nos permite recuperar información de las fuentes, el nivel exploratorio, donde están las preguntas de análisis, de exploración, el nivel de proceso, que es el pensamiento crítico, pensamiento creativo, la resolución de problemas, la indagación. Y por último, el nivel metacognitivo, que es el que permite que se tome conciencia y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos como base de todo este proceso de aprendizaje de la didáctica de la pregunta como maestros, muchos estudios sobre esta didáctica de la pregunta. Por ejemplo, tenemos el de la investigadora argentina Melina Furman, que ella dice que sus investigaciones la han llevado a concluir que las escuelas no están enseñando a los estudiantes a pensar y que lo que es peor, no estamos enseñando, sino a que no piensen. En ese sentido, su investigación encuentra que en la gran mayoría de las preguntas que hacen los maestros son preguntas fácticas, que se responden con un dato, un hecho o una definición y que el estudiante las puede responder aunque no las entienda muy bien y que generalmente esto se olvida. Entonces el llamado de esta investigadora argentina es que nosotros como docentes pongamos el foco en las preguntas para transformar esas preguntas fácticas que venimos haciendo en preguntas para pensar, proponiendo, por ejemplo, casos, desafíos, situaciones cotidianas, etcétera, que lleven a los estudiantes a desarrollar los diferentes niveles de pensamiento. En este sentido, mis queridos colegas, la didáctica de la pregunta pone la pregunta como la protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y esta didáctica es aplicable en numerosos campos del conocimiento, no solo en la educación, sino también en la medicina, la ingeniería, la filosofía, las matemáticas, entre otras. Entonces, la didáctica de la pregunta nos permite priorizar el arte de preguntar por encima de la instrucción o la exposición pasiva de contenidos sin ningún tipo de cuestionamiento. Lo que nosotros
como docentes debemos tener en cuenta para mejorar esa interacción con los estudiantes, para empezar a usar esta estrategia, que es un proceso que nosotros lleguemos a usarla con todos los requerimientos que hay en este módulo, con todas las orientaciones que hay en este módulo, pero en buena hora ya podemos iniciar con ese proceso para mejorar nuestro quehacer pedagógico. Hasta aquí cerramos este tema de la didáctica de la pregunta y nos veremos próximamente en el video de podcast educativo.